Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video de adminlab.org. Hoy vamos a estudiar la sección número 3 que se trata acerca de la presentación de estados financieros de la NIF para pymes, para pequeñas y medianas entidades. El alcance de esta sección es la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el cumplimiento de la NIF para las pymes en cuanto a la presentación de estados financieros y nos define también qué es un conjunto completo, un juego completo de estados financieros. Comencemos con la presentación razonable. La norma asume que si los efectos de las transacciones y otros sucesos y condiciones se representan fielmente y que si además se revela la información adicional cuando sea necesario, entonces vamos a tener como resultado unos estados financieros que logran una presentación razonable. Decimos que los efectos de las transacciones financieras y otros sucesos económicos y condiciones se representan fielmente si se hacen de acuerdo con las definiciones que vimos en la sección 2 acerca de los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos y las definiciones de cada uno de ellos. De la misma manera, la información adicional que se requiere es cuando el cumplimiento de un requerimiento específico de esta NIF es insuficiente para permitir entender la transacción, el efecto de esa transacción y va a afectar la decisión financiera, la decisión económica que el usuario va a hacer. En ese caso necesitamos revelar información adicional que permita entender el suceso, que va un poco más allá de lo que la NIF requiere cuando sea necesario. Y eso nos va a permitir tener estados financieros que logran una presentación razonable de qué, de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. Ahora, el cumplimiento de las NIF para pymes debe revelarse en las notas a los estados financieros. Que lo primero que se debe revelar es que la entidad cumple, que esos estados financieros cumplen con la NIF para pymes. Recuerde que no podemos hacer esta afirmación cuando no se cumplen todas las condiciones para poderse aplicar la NIF para pymes. Por ejemplo, una entidad que está obligada a rendir cuentas públicamente no puede decir que cumple con todos los requisitos de la NIF para pymes, porque la NIF para pymes dice claramente que una entidad que está obligada a rendir cuentas públicamente no puede aplicar esta NIF. También debe revelar la no aplicación de un requerimiento de la NIF para pymes cuando la gerencia concluya que su aplicación entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros que hemos visto en la sección 2. Algunas veces, eso es un caso extremo, si algún requerimiento de la NIF no se puede aplicar, porque al aplicarlo estaríamos en contravía con el objetivo de los estados financieros, entonces debemos revelar eso también, que no hemos aplicado este requerimiento por estas razones. La aplicación también se debe revelar cuando en un periodo anterior un principio o un requerimiento de la NIF no se ha aplicado y está afectando este periodo. Entonces también debemos revelarlo. Se hizo en el periodo pasado, pero afecta este periodo. También se debe revelar la aplicación de un requerimiento que de la NIF para pymes que afecta el objetivo de los estados financieros. Estamos conscientes de eso, pero la norma no nos permite dejar de aplicar ese requerimiento. Hay algunos requerimientos que la norma dice tiene que aplicarlo, pase lo que pase, y hay otros requerimientos que la norma dice puede excluirse. Entonces, en este caso, si tuvimos que aplicar un requerimiento de la NIF para pymes y está afectando el objetivo de los estados financieros, no pudimos dejar de aplicar ese requerimiento, entonces debemos también revelarlo en las notas a los estados financieros. Veamos acerca del negocio en marcha, porque los estados financieros se presentan basados en la hipótesis de que el negocio está en marcha. Y una entidad es un negocio en marcha a menos que dos cosas se cumplan.
Uno, que la gerencia tenga la intención de liquidar la entidad o de hacer cesar sus operaciones. La gerencia tiene ese plan. O cuando no exista otra alternativa más realista que proceder en una de estas formas. Cuando estamos en una situación tan crítica que definitivamente lo más viable es liquidarla o hacer cesar sus operaciones. Solamente en estos dos casos consideramos que la entidad no es un negocio en marcha. En todos los demás casos, la entidad es un negocio en marcha. Estas incertidumbres, la incertidumbre acerca de estos puntos del negocio en marcha se deben revelar, se deben analizar. Y si hay una incertidumbre significativa, esta se debe revelar. Por lo menos el análisis se debe hacer por lo menos por los siguientes 12 meses. Si en los siguientes 12 meses algunas de estas cosas se cumplen, debemos revelarla, pero no está limitado a los 12 meses. Cuando la entidad no prepara los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, entonces debe revelar tres cosas. Primero, debe revelar eso, que los estados financieros no han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha. Segundo, debe revelar sobre qué hipótesis han sido elaborados esos estados financieros. Y tercero, las razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. Debe explicarse claramente. La información de los estados financieros debe presentarse un juego completo al menos anualmente, y cuando se cambie el periodo contable sobre el que se debe revelar, debemos revelar primero ese hecho, que estamos cambiando el periodo contable. Segundo, por qué se ha hecho el cambio, y especialmente cuando son un periodo inferior o superior a un año. Y el hecho de que los importes comparativos no son totalmente comparables, porque si estábamos utilizando un periodo anual y ahora vamos a utilizar un periodo semestral, debemos decir por qué estamos haciendo eso y cómo afecta eso los importes comparativos con respecto a los estados financieros del periodo pasado. La información debe mantener uniformidad. Se debe mantener la presentación y la clasificación de las partidas, a menos que tengamos dos casos aquí. Uno, puede ser que la entidad encuentre otra clasificación más apropiada, que sea fiable y relevante, y entonces deba cambiar la clasificación, o que la NIIF para pymes requiera la modificación de esa presentación y la clasificación de las partidas. En ese caso, cuando se hagan esas reclasificaciones de partidas, los valores comparativos también se deben reclasificar. Eso es muy importante para poder cumplir con el principio de la comparabilidad. Y esos comparativos se deben reclasificar a menos que eso resulte totalmente impráctico. Y en caso de que sea impráctico, hay que revelar por qué es impráctico reclasificar esas partidas o reclasificar los valores comparativos de esas partidas. Bueno, veamos que con respecto a los estados financieros comparativos, esto se debe hacer siempre. Cada estado financiero debe compararse por lo menos con el periodo comparable anterior. Esa es obligación. O sea, no podemos presentar estados financieros del año 2014 sin presentar el comparativo inmediatamente del año 2013. Deben presentarse al menos esos dos estados financieros, los dos periodos en el mismo estado financiero. Se debe incluir comparativos no solamente de la información numérica, sino además de la información descriptiva y narrativa cuando eso sea necesario para comprender la información financiera adecuadamente. Bueno, la agrupación de datos se deben presentar por separado, clases significativas de partidas similares y las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. No podemos juntar activos y pasivos en un solo grupo, debemos presentar separados. No podemos presentar activos corrientes y no corrientes en el mismo grupo, debemos presentarlos por separados. Cada clase significativa de partidas similares y las partidas distintas se deben revelar por separado, a menos que no tenga ninguna
importancia relativa. Y recordemos que la importancia relativa es cuando la información puede de una manera individual o en conjunto influir las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de esos estados financieros. Y aquí estamos hablando no solo de la magnitud de la partida, sino también de la naturaleza de la partida o una combinación de ambos. Eso puede ser factores determinantes para establecer la importancia relativa. En este punto también se requiere juicio profesional y conocimiento del negocio para establecer si una partida es significativa y puede cambiar o puede influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios. ¿Qué es un conjunto completo de estados financieros? De acuerdo con la NIF para pymes, ¿qué se considera un conjunto completo de estados financieros? Entonces veamos, el primero es el estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. Este es el que conocemos normalmente nosotros como el balance general. Y este estado de situación financiera se presenta a una fecha específica, al final del periodo. Recordemos que el balance es como una fotografía de un periodo en un momento específico. El segundo estado financiero, que hace parte de los estados financieros completos, es el estado de resultado o el estado de resultado integral. Para este caso existen dos opciones de cómo lo podemos hacer. La opción 1 es presentar un solo estado de resultado integral. En ese caso presentamos ingresos menos gastos igual a resultado y tenemos por separado más otros ingresos del estado de resultado integral menos otros gastos del estado de resultado integral y eso nos daría el resultado integral del periodo. Recordemos que el estado de resultados lo hacemos por un periodo determinado, no es como el balance que es la información a un punto específico, sino que en este caso tomamos, si es un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y acumulamos qué más pasó en ese periodo de tiempo en cuanto al estado de resultados. Esa es la opción 1. En la opción 2 es presentar dos estados financieros, un estado financiero de resultados y un estado del resultado integral. Entonces, el estado de resultados va los ingresos menos los gastos, da igual resultado. Y el estado de resultado integral comienza con este estado de resultados, con este resultado del estado de resultados, y a eso se le agregan los ingresos del estado de resultado integral y se restan los gastos del estado de resultado integral y nos daría el resultado integral del periodo. A este es al que debemos llegar de todas maneras. El tercer estado financiero que hace parte del juego completo de estados financieros es el estado de cambios en el patrimonio. Y en este estado, si los únicos cambios en el patrimonio durante el periodo que estamos informando, los dos periodos que se informan, los únicos cambios surgen de ganancias o pérdidas, o de pagos de dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores y cambio de políticas contables, si estos son los únicos cambios que presenta el patrimonio, entonces la entidad puede presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar de este estado de resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio. Eso lo veremos con más detalle en la sección 6. El cuarto estado financiero es el del estado de flujos de efectivo, que lo vamos a explicar en la sección 7, y las notas, que son las notas de revelación que conocemos nosotros y están explicadas en la sección 8 y son un estado financiero que es parte del conjunto completo de estados financieros. O sea que son 5 estados financieros que pueden ser 4 si combinamos el estado de cambios en el patrimonio con el estado de resultado integral. Si una entidad no tiene partidas en otro resultado integral, en ninguno de los periodos, entonces podemos presentar un estado de resultados o un estado de resultado integral diciendo ingresos menos gastos, eso nos da resultado. Como no tenemos otros ingresos del estado de resultado integral ni otros gastos del estado de resultado integral, vamos a tener aquí un resultado del periodo. Recordemos que las únicas otras partidas de resultados integrales que podrían ir aquí son
algunas ganancias o pérdidas a razón de cambio de divisas, que lo veremos en la sección 30, algunos cambios en valores razonables de instrumentos de cobertura, que lo vamos a ver en la sección 12, y algunas ganancias y pérdidas actuariales, que las vamos a ver en la sección 28. No es que todo lo que sea otros viene acá, sino solamente estas partidas que son específicas, que la norma pretende que se revelen de manera específica en esta sección. Todos los 5 estados financieros se deben presentar con el mismo nivel de importancia. Esto es muy importante porque algunas veces pensamos que las notas son notas, nada importante, pero las notas son otro estado financiero realmente, son las notas explicativas de esos estados financieros y tienen normas que se deben seguir para su presentación. Así que cada uno de ellos tiene el mismo nivel de importancia. Los estados financieros pueden utilizar títulos distintos. La norma no está diciendo que tiene que utilizarse exactamente en los mismos nombres que ellos están usando, pero siempre y cuando ello pues no ocasione confusión. Veamos ahora la identificación de los estados financieros, porque cada estado financiero debe tener el nombre de la entidad que informa, debe decir si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los estados financieros, la moneda de presentación y el grado de redondeo, si lo hay, al 1000, al 10.000, al millón, practicado en los importes de los estados financieros. En las notas se debe revelar 2 puntos muy importantes, que es el domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido, la dirección de su sede social o el domicilio principal si fuese diferente de la sede social, y una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades. La información, esta NIIF no trata acerca de presentación de la información por segmentos, que es un tema que tratan las NIIF plenas y que para algunas organizaciones podrían aplicar. Esta NIIF no trata acerca de cómo presentar la información por segmentos, no trata acerca de cómo presentar ganancias por acción o información financiera intermedia de una pequeña o mediana entidad. Si una pequeña o mediana entidad revela esta información, decide revelar esta información, deben revelar sobre qué criterios está preparada esa información, cuáles criterios fueron usados para su preparación y presentación, que lo más probable será la aplicación de las NIIF plenas para estos 3 puntos cuando la entidad decida que revelar esa información. Bueno, esperamos que este video haya sido útil. Ya saben que si tienen dudas pueden contactarnos a contact@adminlab.org. También pueden seguirnos en Twitter, @labcontact, y pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Gracias por su atención.